A continuación, Así es la cosa. Nosotros en este programa hacemos comentarios de actualidad, pero que se desactualizan, hay que decirlo porque el programa no se pasa día con día. Bueno, eso es mejor. Es una manera no es un programa de actualidad. Decirlo es jugar limpio con los oyentes. No, claro, de acuerdo. Entonces, en el momento de grabar este programa, y lo mismo que el anterior, no sé si los pasarán en orden, estamos bajo el impacto de una noticia que es la renuncia, la abdicación, como la llaman oficialmente, del Papa actual. Bueno, y esto sugiere que muchos otros dirigentes importantes deberían pensar en esa manera de salir antes de que le vaya mal por alguna razón, por ejemplo, porque muere en condiciones lamentables y cosas de ese tipo, ¿verdad? Lamentable la madre. Pero sí, es curioso que uno haya vivido para ver repetidamente ese fenómeno de la desaparición de un papa. Y como decían antes, un papa que desaparece por abdicación no se había dado en 600 años, cosa que yo no recordaba, decía yo en broma. Siglo XV, dice Beto. ¿Qué cosa más extraña viene a ser? Si es que no debe haber nada en el Vaticano que no tenga antecedentes. Sí. Piensen que son... Es muy vieja la iglesia. 2000 años. Sí, claro. Es muy vieja la iglesia para que no tenga antecedentes. Todo. Lo bueno y lo malo. Pero usted sí hay de todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, justo el otro día que hablábamos de literatura mencionábamos ¿cómo se llama? El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ajá, Eco. Y yo afirmé de una manera ligera, porque que eso era un plagio de todo modo de Leonardo Sciascia. El plagio no existe, existen variaciones sobre un mismo tema, como en la música. En todo caso, en todo modo, que creo yo que es el origen, el molde del nombre de la rosa. Es una novela muy corta, por cierto, en comparación con la otra. Hay un momento en que un visitante del lugar donde ocurren los hechos, que es muy parecido al monasterio del nombre de la rosa, el cocinero de ese lugar, que pareciera ser comunista, no podría ser, comenta con el narrador, que es supuestamente un pintor, que la iglesia tiene que ser de origen divino, por fuerza. Sí, ya me acuerdo. Porque solo una institución de origen divino puede resistir tanta corrupción como la que ha habido en la iglesia. Tanto disparate y tanta barbaridad. En la historia, hablando de papas corruptos. Bueno, la verdad es que uno no puede pensar que una institución que tiene, no 2000 años, pero casi 2000 años de existencia, tiene que tener algo que le viene de algún lugar muy raro, porque ¿Cuál fue el primer concilio? El concilio de Trento. No, antes. El más antiguo. Sí. El más conocido es el de Trento. No, pero hay un... Por eso, no, sí. cité el más conocido. Que es realmente donde se organiza por primera vez el concepto de iglesia, ¿no? Hay un historiador... de... Hay un historiador musulmán que no es un agresor de la civilización occidental, que comenta el hecho de que en el imperio de los sasánidas, el filósofo ese Mani fue el que estimuló al imperio persa. No será maní, como lo que uno come, ¿no? No, es de maniqueo. Maní. Resulta que él fue el que le aconsejó a los
a la corte persa que tratara bien a la iglesia, a la naciente iglesia cristiana, y esto ocurría ya por el año en el siglo III. Por eso digo yo que cuando se habla de que la iglesia cristiana tiene sí, no tiene 2000 años. Bueno, es muy bueno, los de existir, no estar organizada. Los prolegómenos son muy largos, ¿verdad? Yo digo que desde que el Imperio Romano se aceptó el cristianismo como tal, ya empezó la semilla de una iglesia. Sí, Cuando sí, el por Imperio eso. Romano convirtió a la iglesia cristiana en un ministerio más. La verdad es que eso fue un truco muy bien jugado del imperio para sobrevivir un poco más. Y en Oriente le fue muy bien. Un poco más. No, porque casi en 1000 Oriente, años en Oriente. en Oriente, aunque no es católica, no es la iglesia católica, les alcanzó para 1000 años más, ¿verdad? Sí, Más por o menos, eso, de 1000 años. de Imagínate. política, eso. Pero en fin, esta historia. No, ahí hablan del sucesor. Estaba leyendo ahí, no me acuerdo dónde. Ya están hablando del sucesor. No. Del sucesor de César, su hijo, Ah. Augusto, que asumió el poder muy joven. Y estaba muy a gusto del poder. En un momento en que se estaba desintegrando el imperio. Y entonces a lo que se dedicó fue a construir vías de comunicación y hacer obras de infraestructura en las zonas conquistadas, y en esa forma realmente conquistó a los habitantes de esas zonas y logró perpetuarse es decir, logró que el imperio se perpetuara. Muy interesante todo, no me acuerdo en qué libro estaba leyendo eso. Una explicación puntual más, Sí, ¿verdad? sí. La verdad es que- No, pero señalan en las carreteras, los puntos donde se trabajó, los acueductos, un montón de cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Y sí, los emperadores romanos eran tan diestros en eso que cuando los persas capturaron a uno, por cierto, Valeriano creo que se llamaba, se lo llevaron como con 5.000 o 10.000 de sus soldados después de haberlo derrotado, y lo internaron en el imperio y los obligaron. De ahí debe haber salido la historia del su puente sobre el río Kwai, porque Pues, lo obligaron a construir vías militares y ¿cómo se llama? Paredes. Cuando apareció el puente del río Kwai, la novela, no la película. Yo me acuerdo haber leído una mención de lo que acabas de decir. Eso, claro. Que hay un precedente histórico. Ese es muy bueno. Y el hijo, creo que sea el hijo de ese emperador, no quiso pagar el rescate porque él quería ser emperador y entonces lo dejó que se lo llevara el diablo. Y todavía en la actualidad se cuenta que hay un bastión famoso, como una especie de muralla, una muralla que se conoce en Irán como la muralla del César, porque fue construida por el desgraciado emperador convertido virtualmente en esclavo. Ahí habla, en ese libro habla de Petra, ¿verdad? Esa ciudad de piedra. Sí, cómo los romanos hicieron salida hacia Petra y les ayudaron a los petruscos, ¿cómo se puede decir? Petranos, ¿cómo son? Sí, pero es una ciudad. Los pétricos, los pétreos. A los petrios, sí. Era bonito Petrio, a subsistir ¿verdad? A los petrarcas. en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Les abrieron las puertas del comercio internacional, etcétera. Augusto, ¿no? Muy interesante. Claro. No, ¿Vos conocés Petra? No. ¿Vos? yo conozco a Petra González, No, la que tiene calentura. Que tuvo calentura. Sí, tuvo que ya Que fue murió. en 1840. Pero y no pico. murió de la calentura. No. Murió después. Petronila es que el papá que le puso así porque creía que Petra estaba a la orilla del Nilo. Sí. Entonces Petranilo. Petre... Ah, estaba... De ahí viene el término cocodrilo. Sí. Claro. Odrilo coco. ¿No? Sí, no, esta historia de la... Vamos a ver. Es que esa historia de los primeros años o siglos de la era cristiana no se escribió. Es que hay que ver lo que pasa entre el comienzo de la era cristiana y la invención de la imprenta.
no, para darnos cuenta de que hay 14 siglos misteriosos. Lo que pasa es que también, don Alberto, después de la invención de la imprenta, los historiadores se volvieron tan mentirosos y tan vendidos que uno no sabe qué es lo que cuentan que es verdad, ¿verdad? Porque Sí, también Heródoto estaba cuando dijo que la Había- historia era el había- relato verídico de los hechos pasados, había pasados por agua. No, y aún ahora, a mí me da mucha... A veces me da Pero hay muchos libros que no se fue a troquel, no se hizo con la imprenta, anterior Bueno, a sí, la invención de la imprenta. Pero digamos, Sí. la invención de la imprenta es un hito en la historia de la humanidad. No lo adornes. No, estoy comentando que... Sí, no, pero, bueno. y copiaban. Sí, claro. Sí, pero también hay que... a veces uno se hace la idea de que se inventó la imprenta y entonces hubo una inundación de libros por todas partes, terrible, ¿verdad? Que los libros... No, pero se empezaron que hay que quitárselos de encima. Y eso... Bueno, no sabemos cuáles eran las editoriales que se fundaron alrededor de la imprenta. la primera imprenta. Sí, es que... Pero en todo caso, Gutenriales la se historia llamaba. o los hechos ocurridos después de la invención de la imprenta están un poco más documentados que Eso los sí. anteriores. No, pues, claro, Es como que claro. van a estar más documentados los hechos ocurridos después de la invención del cine, ¿verdad? Por eso, cuando uno habla un poquito... Aunque los que hacían películas iban a los lugares que les convenía, ¿verdad? Muchos lugares que se asomaron. Uno cuando empieza a hablar sobre historia, sobre el Imperio Romano, se da cuenta de que 100 años no es nada. Es decir, que un siglo es nada en la historia. Es decir, Pero cuando es que se habla de que el Imperio Romano de Oriente duró 1000 años más. La reflexión 1000 que me hago años. es esto. Lo que nosotros tres conocemos o sabemos de historia y más o menos nos movemos dentro de eso, El de Dalito. cubre eso. Un pedacito así, pequeñito, Claro, pequeñito, ese es el aún punto. más. Cubre un pedacito así de la era cristiana. No, pero, no, y además Ahora, no. lo que creemos conocer, don Alberto, Sí, porque mucho sí, de lo sí, que sí. decimos Bueno, conocer, claro, lo aprendimos de unos mentirosos. Bueno, sí, por eso así te es, digo así es. lo que sabemos, si es que lo sabemos, es decir, lo que conocemos, lo Si que es que lo manejamos, conocemos. de lo que estamos enterados, decirlo como querrás. Sí. No es que yo le dé crédito a una cosa porque está impresa. Sí, es como esa serie que yo he mencionado que hay en la televisión por ahí, de un fulano que yo creo que es un poco idiota, que se ha cogido la serie para criticar a Marco Polo, porque tal cosa de la China no la mencionó. Y claro, un idiota que cuesta ahora tiene aviones y helicópteros para ir a cualquier rincón, puede decir eso de Marco Polo. Ya lo quisiera ver a él echándose a pie como le tocó al veneciano Al ese, tuti ¿verdad? Ah, no, pero Que eso además fue- se quedó en China un buen rato. y además, No, claro. no, influyó y trajo influencia de China enorme, pero, Sí, pero sí, es que, Marco Polo es un tipo importantísimo. por supuesto, Claro, pues claro. Sí. claro. aunque haya dicho Es muchas que hay mentiras, gente que quiere un polo. sí, que aunque Marco Polo. pero entonces también No, hace, claro que es importantísimo. Un Pues montón de claro. cosas que uno aprendió fue gracias a él. A él, Sí. claro. Todo lo de la pólvora. pólvora, Bueno, ahí ya- sí. No. el papel. no, las Que lo caminatas, inventaron los chinos. y cómo se hacen caminatas, el el que trago, nos ¿qué? enseñó a caminar largo, También. imagínense. No, y yo cuando veo esa serie, no la veo siempre, ahí a ratos, digo, qué idiota es este más grande, porque está bien, a mí me parece importante que idiota. alguien le diga a uno, mire, este aspecto de China no era conocido, y ahora veámoslo, por supuesto. Pero siento que de esto Marco Polo no dijo nada, y ahí sí, eso de ahí claro. Vieron las cosas, un montón de cosas de Alajuela de las que yo nunca he dicho nada. Pero bueno, es divertido, ¿verdad? Ver el mundo así como lo embarca. Pero digamos, ya, por lo menos, digamos, la conciencia que nosotros tres compartimos con infinidades de seres humanos,
de que Marco Polo es un tipo importantísimo, Pues claro. y de que el viaje, el regreso de Marco Polo a Venecia debe haber sido una fiesta, Yo me pregunto, que lo que traía, los conocimientos que traía, las Beto, cosas que yo me pregunto, ¿cuántos niños más o menos de nuestra época no leyeron Viajes de Marco Polo? De todas las ya no se lee. Por eso, pero nosotros Pero sí era se- casi obligatorio. Y comentábamos entre los estudiantes sobre las diferentes cosas de los viajes de Marco Polo. No, claro que fue importantísimo, por lo menos yo lo considero importante. Sí, no, es un tipo Claro. de lo más atractivo que hay en la Sí, historia de la claro, humanidad. claro. Claro, ay, sí, uno no puede haber dicho más mentiras que las que dijo, sin duda alguna. Pero las pocas verdades que se cuidado, trajo, si Marco Polo no es el responsable de las cruzadas, ¿verdad? sí, sí, claro. ¡Ay! Bueno, sí, Pero sí, sí. hay un contacto. Es Sí, decir, sí, sí, sí. el regreso de Marco Polo debe haber despertado la gana en muchos de repetir el viaje. Y se encontraban con que ya los musulmanes Habían ido a Marco del Polo. del puerto de desembarco, ¿verdad? No, hay cosas extraordinarias en los relatos de Marco Polo. Son tantas que uno tiene que olvidar el 80% antes de haber terminado de leer, pero hay una, me acuerdo que es la historia de una ciudad muy importante, en la cual la regla es que todo el mundo acepte que las mujeres de esa ciudad contribuyen a la economía de la ciudad dedicándose a la prostitución, todas. ¿En cuál Y- ciudad? En una ciudad, ya no me acuerdo el Sí, nombre. claro. Pero entonces, ¿Qué para ir? lo interesante es que como esa es la norma, entonces no hay nada. Pero ¿cuál fue de los que construyeron la Roma moderna o la Roma? Sí, sí. El que mandó a prostituir a su hija para coger plata para seguir construyendo Roma. Ah, esa parte no la conocía. tampoco. Claro, hombre, si está en Busting. Ya no, sí, es que no me acuerdo. No. Yo Digo, es no que me no he acuerdo. leído ese libro. No, pero. ¿Y cómo se llama aquel jefe? Vamos a ver, en Roma los bomberos eran una concesión pública. En una época, por tiempos de Augusto, era una concesión pública. Y entonces, yo no me acuerdo cómo se llamaba el primero que tuvo negocios entre manos. Nerón. No. Y entonces había que pagarle un poco para que a uno no se le quemara la casa. O sea que era un político moderno. Era un político moderno. Alberto. ¿Por qué lo decís ahora? Te pongo a oír aquí. Te pongo a oír los políticos actuales. Ay, pues, ¿usted cree que ya no lo están haciendo, don Alberto? Qué bárbaro. Esas cosas. No, pero hablando de esa ciudad de las prostitutas, y no es para decirlo despectivamente, todo Roma. estaba en orden, en la estabilidad de esa Pero ciudad. era Roma. No, era una Ah, ciudad ya, probablemente en el actual No, Irán. lo de Roma fue lo que cité yo. Sí. Y entonces, Encontré pero en Busting. pero Daniel de Busting. pronto el emperador quiere reprimir eso por razones morales o lo que fuera, y Marco Polo comenta el asunto, y entonces resulta que el resultado fue una total el caos, es decir, la estabilidad de aquel reino o lo que fuera desapareció. Entonces por eso a veces yo entiendo a algunos que dicen que mejor no menear mucho el bote con respecto a los asuntos de corrupción, porque entonces nos pueden llevar al caos en la protesta, ¿verdad? Yo creo que leyeron a Marco Polo. En fin, siempre da Sí, para... pero Marco Polo realmente es una figura atractivísima de la historia. Sí, ¿verdad? claro. Claro. Más que Cristóbal Colón. Para nosotros chiquillos fue más atractivo Marco Polo que Cristóbal Colón. No, porque Cristóbal Colón se lanzó al vacío.
Marco Polo sabía por dónde iba. Sí, claro, sí, sí, sí. Marco Polo no se arriesgaba sin mapas, yo creo, por lo menos. Lo que pasa es que resulta más interesante Marco Polo por lo que trajo que Colón por lo que encontró. Sí, no, ni duda. Por lo que le dejaron llevarse primero, ¿verdad? Sí. Además, es que hay que darse cuenta de que el descubrimiento por tierra. Le cuento aquel de Gabriel Poncela, que por qué le hacen tanto bulla a Cristóbal Colón y no le hacen bulla al indio que trajo. Que el indio que trajo descubrió Europa. Eso es descubrir. Sí. ¿En cuál novela es eso? No, en algún artículo. En alguna cosa que escribió. Claro, el indio descubrió Europa y ahí sí, imagínate. Ya estaba hecha. Y después les contó, cuando volvió les contó, no había visto. Hay una Sin señal. embargo, nadie registra el nombre de ese ¿Cómo se señor. llama? Sí, nada. Además no era indio, era un aborigen. Hay razones para creer que hay que aterrizar.